La primera víctima en el tribunal del juez Arthur Guedes no fue un criminal, sino la esperanza. Moría un poco cada mañana, asesinada metódicamente por el pitido monótono de la bomba de alimentación y el olor a antiséptico que se había adherido a las cortinas de su impecable apartamento. Hoy, sin embargo, el verdugo era el silencio. Un silencio tan denso y pesado que parecía tener una presencia física, sentado en la silla de ruedas junto a la ventana, donde su hija Lía contemplaba un mundo que ya no podía tocar, ni saborear, ni comprender del todo. Arthur se arrodilló, un gigante de la ley, reducido a un suplicante ante el trono de una princesa rota de 7 años. El ritual matutino era una letanía de gestos mecánicos que enmascaraban un pánico creciente. Preparar la jeringa con la fórmula nutricional, limpiar con una delicadeza quirúrgica la cánula del tubo de gastrostomía, cepillarle el cabello castaño que había perdido su brillo, igual que sus ojos. «Buenos días, mi campeona», susurró él, y la mentira resonó en la quietud. No había respuesta, nunca la había. La enfermedad neurológica, un monstruo sin nombre que devoraba las conexiones de su cerebro, le había arrebatado la voz hacía 6 meses, el movimiento coordinado hacía 4, y ahora estaba llevándose los últimos destellos de reconocimiento de su mirada. Era un cuerpo presente, un alma ausente. Se levantó y recorrió con la vista el salón, que se había convertido en una habitación de hospital de lujo. La elegante mesa de centro había sido reemplazada por una cama ortopédica. Las estanterías, antes repletas de libros de arte y novelas, ahora sostenían cajas de medicamentos, gasas y monitores. En la pared, una galería de fotos congeladas en un tiempo más feliz se burlaba de él. Lía en la playa, construyendo un castillo de arena. Lía en su primer día de colegio, con una mochila más grande que ella. Lía en sus hombros, riendo a carcajadas, una sinfonía de alegría que ahora solo existía en los torturados pasillos de su memoria. Ese sonido, la risa de su hija, era el fantasma que más lo atormentaba. Lo oía en sueños y despertaba con el rostro húmedo, el corazón hecho pedazos. Su esposa no había podido soportarlo. «No puedo verla así, Arthur. Me estoy muriendo contigo», le había dicho antes de hacer las maletas, dejando un vacío que el silencio de Lía se había encargado de llenar. Estaba completamente solo, librando una guerra perdida en un frente doméstico, mientras se esperaba de él que fuera un pilar de la justicia para el resto del mundo. El estridente timbre del teléfono fue una profanación. Arthur caminó hacia el aparato con el presentimiento de una catástrofe inminente. Era Elena, la cuidadora, la única persona en el mundo en la que confiaba para el cuidado de Lía. Su voz, al otro lado de la línea, era un susurro febril y congestionado. «Juez Guedes, lo siento. Es una gripe terrible, no puedo ni levantarme». Cada palabra era un martillazo en el pecho de Arthur. Su mente se aceleró, buscando frenéticamente una salida. No, hoy no. Hoy era la audiencia final, la sentencia del caso contra Ricardo Vega. Vega no era un delincuente común, era un arquitecto de la ruina financiera, un hombre cuya codicia había derribado imperios personales y había dejado a miles de familias en la calle. Un caso complejo que había consumido 18 meses de su vida, una montaña de pruebas que él mismo había supervisado. Posponerlo era impensable. La prensa lo crucificaría, el sistema judicial lo cuestionaría. Su reputación, la única parte de su vida que aún no se había desmoronado, pendía de un hilo. «No se preocupe, Elena. Cuídese», logró decir, su voz una máscara de profesionalismo sobre un rostro de pánico. Colgó el teléfono y el silencio del apartamento lo abofeteó con la brutalidad de su dilema. No tenía familia cerca. No había agencias de cuidado de emergencia que pudieran enviar a alguien en menos de 1 hora. Estaba atrapado. Miró a su hija, tan frágil, tan dependiente, y luego miró su maletín de cuero sobre la mesa, lleno de los documentos que sellarían el destino de otro hombre. Por primera vez en su vida, la balanza de la justicia se sentía obscenamente desequilibrada. El mármol frío del Palacio de Justicia parecía absorber el calor de su cuerpo,
mientras empujaba la silla de ruedas por los pasillos cavernosos. Cada eco de las ruedas sobre el suelo pulido era una acusación. Sentía cientos de ojos sobre él, abogados deteniendo sus conversaciones, funcionarios asomándose desde sus oficinas, litigantes esperando su turno. Veía la misma mezcla de lástima y morbosa curiosidad en todos ellos. El juez Guedes, el hombre de hierro, el pilar de la objetividad, exhibiendo su corazón roto y sangrante para que todos lo vieran. Llamó al alguacil principal, un hombre corpulento llamado Torres, cuya expresión normalmente severa se suavizó al ver a Lía. «Torres, necesito que la lleve a la galería pública. Encuentre el rincón más discreto, el más alejado. Asegúrese de que nadie se acerque, de que nadie la moleste. Es solo hasta que termine la sesión». La orden sonó extraña incluso para sus propios oídos, una violación de todas las reglas no escritas de su profesión. El tribunal era su santuario, un lugar donde las emociones personales no tenían cabida. Hoy había profanado su propio templo. Torres asintió, con una comprensión silenciosa que Arthur encontró casi insoportable. Evitó mirar a Lía mientras el alguacil se la llevaba. Si sus miradas se cruzaban, temía que su determinación se hiciera añicos. Cuando entró en la sala del tribunal, el aire estaba cargado de expectación. Ocupó su asiento en el estrado, el trono de madera desde el cual impartía un poder que hoy se sentía fraudulento. Abajo, en la mesa de la defensa, estaba Ricardo Vega, impecablemente vestido, bronceado, con una sonrisa que era a la vez encantadora y depredadora. No mostraba ni un ápice de miedo. Sus ojos, de un azul gélido, barrieron la sala y por un instante se detuvieron en la esquina oscura de la galería donde Lía había sido ubicada. La sonrisa de Vega no cambió, pero Arthur sintió una descarga eléctrica de puro instinto. Fue una mirada que duró apenas un segundo, pero en ella Arthur no vio una simple curiosidad, vio un reconocimiento. Vio a un depredador que acababa de identificar la herida de su oponente. Se le heló la sangre. ¿Era paranoia, fruto del estrés y la falta de sueño? ¿O acababa de revelar su talón de Aquiles al hombre al que estaba a punto de condenar? Se obligó a desterrar el pensamiento. Golpeó la mesa con el martillo, el sonido seco y autoritario, una mentira que gritó en la sala. Se reanuda la sesión. Alegatos finales de la fiscalía. La voz del fiscal, joven y apasionada, llenó el espacio, desgranando los crímenes de Vega con una lógica implacable. Pero para Arthur, sus palabras eran un ruido de fondo, un murmullo lejano. Su atención estaba dividida, su alma fracturada. Una parte de él estaba allí, analizando precedentes legales y evaluando la retórica. Pero la parte más grande, la parte real, estaba en aquella esquina oscura, junto a una niña silenciosa en una silla de ruedas, rezando para que el mundo dejara de girar, aunque solo fuera por un momento. La pregunta que lo atormentaba no tenía nada que ver con la culpabilidad o inocencia de Ricardo Vega, sino con una mucho más simple y cruel. ¿Qué haría él cuando el silencio de su apartamento se volviera definitivo? Un juez en el abismo, un padre en el límite. Lo que Arthur no sabe es que está a punto de presenciar un evento que desafiará la razón y lo forzará a tomar una decisión imposible. El destino de su hija y el de su alma penden de un hilo. Si quieres ver el momento que lo cambiará todo, suscríbete a nuestro canal para no perderte la segunda parte de esta increíble historia. Y si ya sientes la tensión de este dilema, apóyanos con un me gusta. Tu interacción nos ayuda a seguir creando. No querrás perderte lo que sucede a continuación. El monólogo de la fiscal Isabel Rojas había alcanzado su crescendo. Su voz, una herramienta afilada por años de práctica, rebanaba el aire, exponiendo las entrañas del fraude de Ricardo Vega con una claridad brutal. Arthur la escuchaba, o al menos una fracción de su conciencia lo hacía. Procesaba los términos: malversación, prevaricación, asociación ilícita. Pero las palabras se convertían en un zumbido abstracto, el ruido de un mundo exterior que había dejado de importarle. Su verdadera atención estaba prisionera en la galería, en la esquina sombría,
donde la silueta de Leah representaba el colapso de su propio universo. La luz pálida de la tarde, filtrándose a través de los altísimos ventanales del tribunal, dibujaba un halo polvoriento alrededor de su silla, haciéndola parecer aún más etérea y frágil. Fue entonces cuando una anomalía en la periferia de su visión, un parpadeo de movimiento donde no debería haberlo, lo sacó de su letargo. Al principio, lo descartó como un juego de luces, una fatiga óptica, pero la perturbación persistió, una mancha en el lienzo de la realidad que su cerebro no podía ignorar. Enfocó la mirada y su corazón se detuvo. Sentado en la silla vacía junto a Leah, con la naturalidad de quien siempre ha estado allí, había un niño. No era un espectro ni una sombra. Era sólido, real. Llevaba unos vaqueros desgastados en las rodillas y una camiseta de un color indefinido, quizás gris, quizás azul pálido. Su cabello era oscuro y desordenado, y sus pies calzados con unas zapatillas de lona rotas, ni siquiera llegaban a tocar el suelo. Arthur escudriñó la sala. Nadie se había inmutado. La fiscal no había perdido el hilo. Los jurados seguían con sus máscaras de estudiada atención. El alguacil Torres bostezó discretamente junto a la puerta. Era una locura. Estaba viendo cosas. El estrés, pensó, finalmente ha fracturado mi percepción. Pero la visión no se desvaneció. El niño giró la cabeza lentamente, y sus ojos se encontraron con los de Arthur a través de la vasta distancia de la sala. Y en esa mirada, Arthur sintió que el suelo se abría bajo su estrado. No eran los ojos de un niño. Carecían de la inocencia, de la curiosidad, de la timidez infantil. Eran pozos oscuros de una serenidad antigua, de un conocimiento que no pertenecía a sus pocos años. Sostenían su mirada sin parpadear, sin desafío, pero con una intencionalidad que lo paralizó por completo. Fue en ese momento de conexión visual, en ese puente tendido sobre el abismo de lo imposible, que la voz llegó. No fue un sonido que viajara por el aire para entrar en sus oídos. Fue una implantación, un pensamiento sembrado directamente en el núcleo de su conciencia, tan claro y foráneo como una gota de tinta en un vaso de agua. La voz era infantil, sí, pero resonaba con los armónicos de una certeza absoluta, una verdad primordial. Perdónalo, y tu hija se curará. La frase no fue una sugerencia, fue un axioma, la presentación de una ley universal que él desconocía. El impacto fue físico. Arthur sintió que el aire abandonaba sus pulmones, un sudor frío brotó en su nuca, se agarró a los brazos de su silla, sus nudillos blancos, anclándose a la realidad tangible de la madera pulida. Esto no es real, se repitió, es un colapso. Mi mente, asediada por el dolor y la vigilia, está proyectando mi deseo más desesperado en una alucinación. Pero incluso mientras su mente racional luchaba por construir una defensa, una parte más profunda de él, una parte que había olvidado que existía, escuchó y entendió. La oferta era tan monstruosa como seductora, y entonces el niño rompió el contacto visual girándose hacia Leah. El gesto fue de una delicadeza incomprensible. Se inclinó, y aunque Arthur no pudo oír nada, vio cómo los labios del niño se movían junto a la oreja de su hija, compartiendo un secreto. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con la lentitud agonizante de un sueño. Un temblor recorrió el cuerpo inerte de Leah. Empezó en sus manos, un aleteo casi imperceptible de sus dedos. Arthur contuvo la respiración. Había visto espasmos antes, reflejos crueles de un sistema nervioso moribundo, pero esto era diferente. Tenía un propósito. La energía ascendió por sus brazos. Su espalda, normalmente una curva pasiva contra el respaldo de la silla, comenzó a tensarse, a enderezarse vértebra por vértebra con un esfuerzo titánico. Levantó la cabeza. Ese simple movimiento, que el mundo daba por sentado, fue para Arthur como ver a un planeta cambiar su órbita. Los músculos de su cuello, atrofiados por la inacción, lucharon contra la gravedad y ganaron. Sus ojos, habitualmente velados por una neblina de apatía, parpadearon 1, 2 veces. La neblina se retiró como una marea, y por primera vez en un año,
Arthur vio el color real de los ojos de su hija, vio la inteligencia, vio la vida. La mirada de Leah barrió la sala, desorientada, hasta que encontró la figura de su padre en el estrado. El reconocimiento fue instantáneo. Una conexión perdida fue restablecida. Sus labios pálidos se separaron temblando, mientras sus pulmones pequeños y frágiles reunían el aire necesario. Papai. La palabra fue apenas un soplo, un hilo de sonido en el vasto silencio que de repente había caído sobre la sala. Pero para Arthur fue una explosión nuclear que devastó todo su ser. El martillo, olvidado en su mano, cayó con un estruendo que pareció sacudir los cimientos del edificio. En ese instante, el hechizo se rompió para todos los demás. La fiscal se cayó, con la boca abierta. El taquígrafo judicial levantó las manos de su máquina como si se hubiera quemado. Un murmullo colectivo, una ola de incredulidad, recorrió la galería. El abogado de Vega se puso de pie, mirando alternativamente a la niña y al juez, su rostro una máscara de pura confusión. Pero Arthur solo podía ver a Leah, quien lo miraba con una lucidez que era el regalo más hermoso y terrible que jamás había recibido. Su mente, en un acto de pánico, buscó la fuente, la causa de este milagro profano. Su mirada voló de nuevo al asiento junto a su hija. Vacío. El niño se había ido. No había habido tiempo para que caminara, para que corriera, para que se escabullera. Simplemente se había desvanecido, como el humo de una vela recién apagada. En medio del caos incipiente, de los susurros y los movimientos confusos, solo un hombre permanecía tranquilo. Ricardo Vega no miraba a la niña, no miraba al público atónito, miraba directamente al juez. No sonreía. Su expresión era neutral, casi aburrida, pero en el fondo de sus ojos azules y fríos, Arthur vio un destello inconfundible, que era el brillo del conocimiento. La calma de un jugador de ajedrez que acaba de poner al rey de su oponente en un jaque del que no hay escapatoria. El sonido del martillo al golpear la madera fue el punto final de un mundo y el comienzo de otro. Para los presentes en la sala, fue la señal de un receso abrupto e inexplicable. Para Arthur Guedes, fue el estruendo de su propia realidad haciéndose añicos. Un zumbido agudo se instaló en sus oídos, ahogando el torbellino de murmullos y exclamaciones que estalló a su alrededor. Las caras de los jurados, de los abogados, de la prensa, se fundieron en un tapiz impresionista de bocas abiertas y ojos desorbitados. Nada de eso importaba. Su universo se había contraído hasta contener únicamente 2 puntos: el lugar vacío donde había estado sentado el niño y el rostro de su hija, cuya milagrosa lucidez era ahora el sol alrededor del cual giraba su destrozada cordura. Con un movimiento que le pareció lento y torpe, como si se moviera a través del agua, se puso en pie. «Se levanta la sesión». Su voz fue un graznido ronco, una parodia de la autoridad que solía ejercer en aquel espacio. No esperó respuesta. Se despojó de la toga negra, que de repente le pesaba como una mortaja, y la arrojó sobre la silla. Bajó los escalones del estrado, no con la mesura de un magistrado, sino con la urgencia desesperada de un náufrago nadando hacia un trozo de madera a la deriva. La multitud se apartó a su paso, un mar de rostros confusos que le abrían camino. Ignoró las preguntas que le lanzaban los periodistas como piedras. Su único destino era esa esquina de la galería. Llegó junto a la silla de ruedas justo cuando el alguacil Torres, pálido y sudoroso, intentaba entender qué había sucedido. Arthur cayó de rodillas frente a su hija, sus manos temblorosas buscando su rostro. «Leah, mi amor, ¿puedes oírme? Soy papá». Sus ojos escrutaban los de ella, buscando desesperadamente la chispa que había visto momentos antes. Y por un instante glorioso, la encontró. Los ojos de Leah lo siguieron. Hubo un atisbo de reconocimiento, una lucha interna por formar otra palabra. Sus labios se movieron. Un esfuerzo hercúleo que produjo un sonido apenas audible, un suspiro con forma de vocal. Pero fue como observar una estrella colapsar sobre sí misma. La luz vaciló, parpadeó, y luego, con una crueldad infinita,
Se extinguió. La neblina regresó para cubrir su mirada, el foco se perdió, y la tensión que había enderezado su pequeño cuerpo se disolvió, devolviéndola a su estado habitual de muñeca flácida. La cabeza volvió a caerle sobre el pecho. El milagro había terminado. El silencio, su viejo y odiado enemigo, había regresado para reclamarla. Un sollozo seco y desgarrador se ahogó en la garganta de Arthur. La esperanza que había florecido en su pecho, tan intensa y dolorosa, se marchitó en un instante, dejando tras de sí un veneno de amarga desesperación. El niño, jadeó, poniéndose en pie de un salto. Se giró hacia Torres, agarrándolo por el brazo con una fuerza que sorprendió al corpulento alguacil. ¿Dónde está el niño que estaba sentado aquí? La cara de Torres era un lienzo de pura confusión. ¿Qué niño, señor juez? No ha habido ningún niño aquí. He estado en esa puerta todo el tiempo. Nadie ha entrado o salido sin que yo lo viera. La negación del alguacil fue como un golpe en el rostro. No mienta, Torres. Estaba aquí mismo, sentado a su lado, todos lo vieron. Arthur giró la cabeza, buscando apoyo en la multitud, pero solo encontró miradas de lástima y preocupación. Para ellos la escena era clara. Un padre devastado, al límite de sus fuerzas, sufriendo un episodio de estrés postraumático. Nadie había visto a un segundo niño. Nadie había notado nada fuera de lo común hasta que la niña habló. La realidad consensuada estaba conspirando en su contra, intentando convencerlo de que lo que había presenciado con sus propios ojos, lo que había oído dentro de su propia cabeza, no era más que el producto de una mente enferma. «¡Las cámaras!», gritó, su voz resonando en el ahora casi vacío tribunal. «Quiero ver las grabaciones de seguridad de esta sala de los últimos 20 minutos. Ahora». Pasó la siguiente hora en la claustrofóbica sala de seguridad, un búnker de hormigón en las entrañas del Palacio de Justicia. Junto a un técnico nervioso, rebobinó y reprodujo las imágenes de las 4 cámaras de la sala una y otra vez. Vio la escena desarrollarse desde todos los ángulos posibles. Vio a la fiscal hablar. Se vio a sí mismo en el estrado con la mirada perdida. Vio a Lía en su silla y vio el espacio vacío a su lado. En cada grabación, desde cada perspectiva, el asiento junto a Lía permanecía desocupado. No había ningún niño, no había ninguna aparición, ninguna desaparición. Las cámaras mostraban a Lía enderezándose y hablando por sí misma, un acto espontáneo e inexplicable, un fantasma en la máquina. Arthur se alejó de los monitores, sintiendo un vértigo que amenazaba con derribarlo. O estaba volviéndose loco, o había presenciado algo que existía en una dimensión que la tecnología no podía capturar. Ambas posibilidades eran igualmente aterradoras. Los días que siguieron se convirtieron en una bruma de evasivas y aplazamientos. Arthur suspendió el juicio de Ricardo Vega citando problemas procesales imprevistos, una excusa tan vaga que casi invitaba al escrutinio. Su despacho se convirtió en una cueva, las persianas permanentemente bajadas, las pilas de otros casos acumulando polvo sobre su escritorio. Su vida se redujo a una única y febril obsesión: desentrañar el nexo entre Ricardo Vega y el evento imposible del tribunal. Abandonó el método y la lógica que habían definido toda su carrera y se sumergió en el caos de la conjetura. Pasaba las noches en vela, no revisando jurisprudencia, sino buceando en las profundidades más oscuras de Internet. Buscó conexiones de Vega con cultos, con grupos esotéricos, con investigadores de fenómenos paranormales o científicos que trabajaran en los límites de la neurociencia. Se sentía como un idiota, un hombre de leyes buscando respuestas en el lenguaje de la superstición. Pero la voz en su cabeza, «Perdónalo y tu hija se curará», se había grabado a fuego en su cerebro. Era su ancla y su tormento. Su comportamiento no pasó desapercibido. La fiscal Rojas solicitó una reunión urgente, su rostro joven lleno de una mezcla de respeto y preocupación. «¿Está todo bien, señor juez? Su señoría parece distraído. Hay presión para cerrar este caso». Arthur la despachó con una frialdad que la dejó visiblemente herida. Su viejo amigo, el juez decano, lo abordó en el pasillo. «Arthur, la gente está hablando. Si necesitas tiempo, si es por Lía,
Solo tienes que pedirlo. Tómate una licencia. Pero Artur no podía permitirse ese lujo. Tomarse una licencia significaba abandonar el juicio, perder el control sobre el destino de Vega y, por tanto, renunciar a la única y demencial esperanza que le quedaba. Se estaba aislando, construyendo un muro a su alrededor ladrillo a ladrillo, alienando a las mismas personas que intentaban ayudarle. Vivía en una agonía constante, atrapado entre dos mundos. El mundo de la razón le gritaba que estaba perdiendo el juicio, que el dolor lo había quebrado. Pero el mundo del milagro le susurraba que la salvación de su hija estaba a su alcance, que solo requería un acto de traición a todo lo que él representaba. La duda era un ácido que le corroía por dentro, disolviendo la línea entre la fe y la locura, entre la justicia y el amor de un padre. El teléfono sonó en la penumbra de su despacho, un chillido electrónico que partió el silencio como un relámpago. Artur había estado sentado en la oscuridad durante horas, rodeado de montañas de expedientes que se habían convertido en monumentos a su parálisis. Había perdido la noción del tiempo, atrapado en un bucle de repetición mental. El rostro del niño, la voz en su cabeza, la palabra de su hija. Al otro lado de la línea no había calidez, solo la eficiencia clínica del doctor Mendieta, el oncólogo pediátrico de Lía. «Juez Guedes», comenzó el doctor, su voz plana y desprovista de emoción, un mecanismo de defensa forjado por años de entregar malas noticias. «Las últimas pruebas de Lía han llegado. Me temo que no son buenas. La función de su médula espinal está decayendo a un ritmo alarmante y está afectando a sus otros sistemas. Estamos empezando a ver un fallo orgánico en cascada». La frase «fallo orgánico en cascada» no era un diagnóstico, era una sentencia de muerte pronunciada en el lenguaje de la ciencia. Artur sintió que el suelo de su despacho se inclinaba bajo sus pies. Se agarró al borde de la mesa, el cuero frío bajo sus dedos sudorosos. «¿Cuánto tiempo?», logró preguntar, su propia voz un eco lejano y quebrado. Hubo una pausa, el sonido de papeles siendo revueltos, un acto inútil de buscar una respuesta más amable donde no la había. «Sin una intervención drástica e imprevista, es improbable que supere las próximas 48 horas. Lo lamento profundamente, juez». La llamada terminó. Artur no colgó. Se quedó con el auricular en la mano, escuchando el tono de línea muerta, el sonido de su mundo llegando a su fin. 48 horas. El tiempo, antes un río, se había convertido en un puñado de arena escurriéndose entre sus dedos. La decisión, o la ilusión de ella, había sido tomada por él. Ya no había dilema moral. Ya no había una balanza que sopesar. La ética, la ley, su juramento, su honor, todo se había convertido en lujos abstractos frente a la cruda y brutal realidad de la extinción de su hija. Solo quedaba un camino, una única y terrorífica transacción. Se levantó, sus movimientos rígidos como los de un autómata. Se vistió con el traje oscuro, anudó la corbata con manos temblorosas y caminó hacia el Palacio de Justicia. El trayecto en coche fue una experiencia extracorporal. Veía el mundo a través de un cristal empañado. Gente riendo en las aceras, coches tocando el claxon por motivos triviales, el sol brillando en un cielo azul insultantemente alegre. Todos ellos vivían en un plano de existencia que él acababa de abandonar. Él se movía ahora por un paisaje de sombras, en una misión sagrada y profana a la vez. El edificio del tribunal, que antes le inspiraba un sentimiento de orgullo y propósito, le pareció ahora un mausoleo gigantesco, una tumba de piedra para los principios que estaba a punto de enterrar. El largo pasillo que conducía a su sala era su propio corredor de la muerte. Cada paso retumbaba sobre el mármol pulido. Pasó junto a retratos de jueces venerables, sus rostros severos y pintados al óleo pareciendo juzgarlo desde sus marcos dorados. Sintió sus miradas sobre él, una legión de fantasmas de la ley acusándolo de traición. Cuando empujó las pesadas puertas de roble, un silencio expectante cayó sobre la sala. Todos estaban allí, la fiscal Rojas con una expresión de confianza tensa, el abogado de la defensa con el rostro indescifrable, y en el banquillo Ricardo Vega.
Sus ojos azules y fríos se encontraron con los de Arthur en el momento en que entró. No había triunfo en su mirada, ni siquiera anticipación. Había algo mucho peor, una tranquila certeza, la paciencia de un artesano que sabe que la pieza que ha estado tallando está a punto de completarse. Arthur ascendió al estrado, cada escalón un esfuerzo monumental. Se sentó y el silencio se hizo aún más profundo, cargado con el peso de la decisión inminente. Miró los papeles frente a él, las pruebas irrefutables, los testimonios devastadores. La culpabilidad de Vega era un hecho tan sólido y tangible como la madera bajo sus manos, y él iba a hacerlo desaparecer con unas pocas palabras. Fue entonces cuando comenzó la verdadera tortura, el monólogo interno, la batalla final librada en el silencio de su cráneo. La voz del juez Guedes, forjada durante 20 años de servicio, le habló con una lógica fría y cortante. Este hombre es un cáncer para la sociedad. Destruyó vidas por pura codicia. Tu deber no es para contigo mismo, es para con la ley, ese ideal abstracto que protege a todos de hombres como él. Tu dolor es inmenso, pero el dolor de un hombre no puede justificar la demolición del pilar que sostiene el orden social. Si haces esto, no solo condenas tu alma, sino que invalidas cada veredicto justo que has dado, cada criminal que has encerrado. Te convertirás en una mentira. Pero otra voz, más antigua, más poderosa, la voz del Padre, rugió desde sus entrañas, ahogando a la del juez. ¿Qué es la ley comparada con su respiración? ¿Qué es el honor comparado con el sonido de su risa? La ley no la abrazará en sus últimas horas. La justicia no le secará las lágrimas. Te piden que sacrifiques a tu hija en el altar de un ideal. Que arda el ideal, que arda el mundo entero si con sus cenizas puedes comprarle un solo amanecer más. Y en medio de esa guerra civil, una tercera imagen apareció, clara y nítida, el rostro sereno del niño en la galería. Y la voz, su voz, resonó de nuevo. «Perdónalo y tu hija se curará». Era la llave, la salida de emergencia de aquel infierno, una salida que costaba su alma. Arthur Guedes levantó la vista. Miró a la fiscal Rojas, cuyo rostro reflejaba la fe en el sistema que él estaba a punto de dinamitar. Miró al lugar vacío en la galería donde Lía había pronunciado su nombre, un eco que ahora se convertía en el motor de su traición. Y finalmente miró a Ricardo Vega. La decisión estaba tomada, pero no podía simplemente decir «inocente». El juez Guedes, incluso en su acto final de corrupción, necesitaba el lenguaje de la ley para disfrazar su pecado. Sus manos, casi por voluntad propia, comenzaron a hojear los documentos. Su mente, entrenada para encontrar fisuras en los argumentos más sólidos, se puso a trabajar, pero no al servicio de la verdad, sino de la mentira. Buscó una tecnicalidad, una ambigüedad, un hilo suelto del que pudiera tirar para deshacer todo el tejido, y lo encontró. Un pequeño error de procedimiento en la cadena de custodia de una prueba clave. En circunstancias normales, habría sido un detalle menor, fácilmente subsanable, pero en sus manos se convirtió en un arma. Se aclaró la garganta. El sonido fue amplificado por los micrófonos, llenando la sala. Tras una revisión exhaustiva de los procedimientos y la presentación de las pruebas, comenzó, su voz sorprendentemente firme, un barco navegando con calma sobre un océano de tormento interior. Este tribunal encuentra una irregularidad fundamental en la cadena de custodia de la prueba documental marcada como 7B, la cual constituye la piedra angular de la argumentación de la Fiscalía. Isabel Rojas se puso de pie de un salto. «Objeción, señoría. Eso es un mero tecnicismo que fue aclarado en la audiencia preliminar». Arthur la silenció con una mirada gélida. «Su objeción es denegada, señora fiscal. La posible contaminación de una prueba principal, por pequeña que sea, proyecta una sombra de duda que, bajo los principios más estrictos de la presunción de inocencia, este tribunal no puede ignorar. Esta sombra, magnificada por la complejidad del caso, crea una duda razonable e insuperable. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de su carrera.
Podía sentir el calor de la indignación emanando de la bancada de la fiscalía, la onda de choque de la incredulidad extendiéndose por la sala. Lo sabía. Todos sabían que era una farsa, pero él era el juez, y sus palabras eran la ley. Respiró hondo. El aire olía a ceniza. En consecuencia, y a pesar de la naturaleza grave de las acusaciones, este tribunal no tiene más remedio que dictar un veredicto de no culpabilidad. La palabra inocente no pudo pronunciarla. El acusado queda absuelto de todos los cargos. El caos fue instantáneo y ensordecedor. Un grito de furia de la fiscal, el estallido de los flashes de las cámaras, los gritos de los periodistas. Pero Arthur ya no escuchaba nada. Sus ojos estaban fijos en Ricardo Vega. El hombre no sonrió, no celebró, simplemente asintió. Un leve, casi imperceptible asentimiento. No era un gesto de gratitud, era el cierre de un contrato. El pago había sido realizado. Arthur se puso de pie, apartando la silla con tal violencia que se estrelló contra la pared. Ignoró los gritos de la fiscal exigiendo una explicación, ignoró la mano de su alguacil en el brazo. Bajó del estrado y caminó. Casi corrió hacia la salida, abriéndose paso a empujones entre la multitud. No huía de ellos, huía de sí mismo, del hombre que acababa de asesinar en esa sala. Corría hacia el hospital, corría hacia Lía. Corría para ver si había vendido su alma al diablo a cambio de un milagro, o si simplemente se la había regalado por nada. El aire frío de la calle golpeó a Arthur como una pared sólida, pero no le devolvió la lucidez. El estruendo del tribunal fue reemplazado por la cacofonía de la ciudad, sirenas lejanas, el rugido del tráfico, pero para él todo era un ruido blanco y distante. Se metió en su coche, sus movimientos torpes y descoordinados. Las llaves temblaban en su mano mientras luchaba por encontrar la ignición. Arrancó el motor con un rugido y se lanzó al tráfico con una temeridad suicida, ignorando semáforos en rojo y bocinazos indignados. El trayecto hasta el hospital metropolitano, que normalmente duraba 20 minutos, lo hizo en menos de 10. Cada segundo era una eternidad preñada de dos posibilidades antagónicas que luchaban por su alma. En un escenario llegaría a la habitación de Lía para encontrarla igual o peor, y la magnitud de su sacrificio inútil lo aniquilaría por completo. En el otro, encontraría un milagro, una prueba tangible de que su pacto faustiano había sido honrado, una verdad que sería tan salvadora como condenatoria. No sabía cuál de las dos posibilidades le aterraba más. Estacionó de cualquier manera en la zona de emergencias, abandonando el coche con las puertas abiertas, y corrió hacia el interior del edificio, un hombre despojado de su dignidad de juez, reducido a la condición primal de un padre aterrorizado. La unidad de cuidados intensivos pediátricos era un lugar de silencios forzados y pitidos electrónicos. Arthur conocía el camino de memoria. Sus pies golpeaban el linóleo pulido mientras avanzaba por el pasillo esterilizado, su corazón martilleando contra sus costillas con una fuerza que amenazaba con quebrarlas. Al doblar la esquina hacia la habitación de Lía, la 307, una escena inesperada lo detuvo en seco. La puerta estaba abierta de par en par, y un grupo de personal médico, el doctor Mendieta, 2 enfermeras y un residente, estaba agrupado alrededor de la cama, no con la urgencia frenética de una reanimación, sino con una actitud de perplejidad absoluta. Por un instante helado, Arthur creyó que había llegado tarde, que estaba presenciando las secuelas de lo inevitable. Pero entonces escuchó la voz del doctor Mendieta, no cargada de pena, sino de pura y simple incredulidad. Es imposible. Su saturación de oxígeno está subiendo. Está en 96%. Hace una hora estaba en 82% y en caída libre. Una enfermera añadió, con la voz temblorosa, y la fiebre está bajando. Casi 1 grado en los últimos 15 minutos. Los monitores deben estar fallando. Arthur se apoyó contra el marco de la puerta, sus piernas convertidas en gelatina. No eran los sonidos de la muerte, eran los sonidos de la ciencia rindiéndose ante lo inexplicable. Se acercó lentamente, abriéndose paso entre los médicos estupefactos, y entonces la vio. Lía seguía inconsciente,
pálida, pero había un cambio sutil, casi imperceptible, en ella. El tinte azulado alrededor de sus labios había desaparecido. La tensión febril de sus facciones se había relajado. Su respiración, antes un jadeo superficial y agónico, era ahora más profunda, más regular. El monitor cardíaco, que durante días había mostrado un ritmo errático y alarmante, ahora emitía un pitido constante, fuerte y rítmico. Era la música más hermosa que Arthur había escuchado en su vida. Lágrimas de un alivio tan profundo que dolía físicamente brotaron de sus ojos y corrieron por su rostro. Funcionó. La voz en su cabeza no le había mentido. El sacrificio había sido aceptado. El pago había sido cobrado. En ese momento de euforia abrumadora, el coste no importaba. Había vendido su alma, pero había salvado la de ella, y le parecía el mejor negocio que había hecho en su vida. El doctor Mendieta se giró y lo vio con una expresión de asombro en el rostro. Juez Guedes, no sé qué decirle. No tenemos una explicación médica para esto. Es una remisión espontánea de una virulencia sin precedentes. Arthur solo pudo asentir, incapaz de articular una palabra, ahogado por la gratitud y la culpa. No es una remisión, doctor. Es un pago. La voz infantil y serena cortó el aire cargado de jerga médica, haciendo que todos se giraran. Apoyado contra la pared del pasillo, justo fuera de la habitación, estaba él, el niño, vestido exactamente igual que en el tribunal, con la misma calma sobrenatural, la misma mirada antigua. El personal médico lo miró con extrañeza, como si se preguntaran cómo un niño había llegado hasta allí sin ser visto. Pero Arthur sintió una nueva oleada de terror helado que extinguió el calor de su alivio. La presencia del niño en este lugar, en este momento, no era una coincidencia. Era el cierre de la transacción. El cobrador había venido a entregar el recibo. «Necesito hablar con usted, juez», dijo el niño. Su tono no era una petición, sino una orden amable. Arthur, sintiéndose como una marioneta cuyos hilos estaban siendo tirados, se disculpó con el confundido equipo médico y salió al pasillo. Se enfrentó al niño, su cuerpo entero temblando. «¿Quién eres?», susurró. El niño, cuyo nombre seguía siendo un misterio, lo miró sin inmutarse. «Mi nombre es Gabriel, y soy el hermano menor de Ricardo Vega». La frase lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el diafragma. El mundo de Arthur, que acababa de empezar a reordenarse, se inclinó una vez más sobre su eje. La conexión que había buscado desesperadamente, la explicación lógica que su mente anhelaba, se le presentó de la forma más brutalmente simple. No era un milagro divino ni una intervención paranormal. Era algo mucho más terrenal y infinitamente más monstruoso. «No entiendo», balbuceó Arthur, aunque una verdad espantosa ya estaba empezando a germinar en la oscuridad de su mente. Gabriel continuó, su voz tan tranquila como si estuviera explicando las reglas de un juego. «La enfermedad de su hija no era del todo natural, juez. Es reversible, por supuesto. Mi hermano es un hombre muy cuidadoso. Se aseguró de que todo pudiera ser deshecho». Arthur lo miró fijamente, el horror paralizándolo. Gabriel desgranó la verdad con una precisión metódica que desmentía su edad. «Mi hermano tiene asociados, personas con habilidades muy específicas. Accedieron al suministro de agua de su edificio hace muchos meses. Una toxina muy rara, de diseño, indetectable en los análisis estándar, de acción lenta. Ataca el sistema nervioso central, imitando los síntomas de una enfermedad degenerativa. Una dosis de mantenimiento cada pocas semanas es suficiente para asegurar la progresión». Cada palabra era una pala de veneno que Gabriel vertía en los oídos de Arthur. La enfermedad, el sufrimiento, las noches en vela, los ahorros de su vida gastados en tratamientos inútiles. Todo había sido una farsa, un montaje, una elaborada y sádica puesta en escena diseñada con un único propósito: arrinconarlo. La voz, tartamudeó Arthur, su mente aferrándose al último vestigio de lo inexplicable. Y el milagro en el tribunal. Gabriel esbozó la primera emoción que Arthur le había visto, una sombra de sonrisa,
desprovista de alegría. La tecnología puede ser maravillosa, juez. Un pequeño dispositivo emisor de microondas direccionales puede hacer que una persona escuche cosas. Y en cuanto a la mejora de su hija en el tribunal, una pequeña dosis de un estimulante neurológico potente, administrada por un amable desconocido que la ayudó con su manta. Una prueba de concepto, por así decirlo, para demostrarle que teníamos el control total sobre el interruptor de su vida. El alivio que Arthur había sentido momentos antes se agrió en su estómago, convirtiéndose en una bilis de rabia y autodesprecio. No había vendido su alma al diablo, se la había vendido a un criminal de cuello blanco, a un chantajista que había jugado a ser Dios con la vida de su hija. El perdón no había sido una condición mística, sino el precio literal para que administraran el antídoto. El antídoto que, dedujo con una náusea abrumadora, estaba siendo introducido en el suero de Leah, en ese mismo instante, la verdadera causa de su recuperación milagrosa. «Mi hermano le envía su agradecimiento», concluyó Gabriel, «su misión cumplida. Y un consejo, no intente buscarlo, no intente nada, porque así como el antídoto se puede administrar, también se puede suspender, y la toxina, juez, la toxina es para siempre». Con esas últimas palabras, Gabriel se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo, sus pequeños pasos resonando con el peso de la monstruosidad que acababa de revelar. Arthur se quedó allí, paralizado, no por el miedo, sino por la furia más pura y fría que jamás había conocido. Había sido despojado de todo, su carrera, su honor, su brújula moral. Lo habían convertido en un cómplice de su propio tormento. Pero mientras observaba al niño desaparecer, algo nuevo nació de las cenizas de su antigua vida. El juez había muerto en aquella sala del tribunal, pero el padre acababa de renacer. Y ese padre descubrió que la justicia no era un ideal abstracto que se encontraba en los libros de leyes, sino un instinto primario que ahora ardía en sus venas. No quería venganza, quería un ajuste de cuentas. Los siguientes 6 meses fueron una lenta y dolorosa reconstrucción sobre un campo de ruinas. El primer acto de Arthur Guedes, al día siguiente de la revelación en el hospital, fue escribir su carta de renuncia. Fue un documento breve, conciso, desprovisto de la elocuencia legal que había definido su vida. No ofreció explicaciones ni excusas. Simplemente declaró su retirada irrevocable del Poder Judicial. Entregó la carta en mano al juez decano, su viejo amigo, quien la aceptó con una tristeza infinita en los ojos, sin hacer las preguntas cuya respuesta ya intuía. El escándalo de su veredicto en el caso Vega resonó durante semanas en la prensa, pintándolo como un juez corrupto o un hombre quebrado mentalmente. Arthur no leyó ni un solo artículo. El juicio del mundo exterior se había vuelto irrelevante. Solo había un veredicto que le importaba, el que veía en los ojos de su hija cada mañana. Leah, liberada del veneno que la había aprisionado, florecía con una velocidad asombrosa. Cada día era un milagro tangible. El regreso de su voz, primero en susurros y luego en una cascada de preguntas infantiles. El primer paso vacilante fuera de la silla de ruedas, agarrada con fuerza a la mano de su padre. La primera carcajada, un sonido cristalino que Arthur creyó que nunca volvería a escuchar y que ahora era la banda sonora de su nueva vida. Vendió el apartamento de la ciudad, un lugar impregnado de demasiados fantasmas, y se mudaron a una pequeña casa con jardín en las afueras, un lugar donde el aire era más limpio y los recuerdos podían empezar de nuevo. Durante este tiempo, Arthur se dedicó por completo a ser padre. No el padre distraído y agobiado que había sido, sino uno presente en cada momento. Redescubrió las alegrías simples que su ambición y posterior desesperación le habían hecho olvidar. Leer cuentos antes de dormir, empujarla en el columpio hasta que sus gritos de alegría parecían tocar el cielo, enseñarle a andar en bicicleta, corriendo detrás de ella con el corazón en la boca, una mezcla de miedo y orgullo. La palabra papay, que había sido el detonante de su caída, se convirtió en el cimiento de su redención. Era el ancla que lo mantenía cuerdo, el recordatorio constante de por qué había hecho lo que hizo. Sin embargo,
Bajo la superficie de esta idílica reconstrucción, una corriente subterránea de furia helada fluía sin cesar. El juez Guedes estaba muerto, pero sus habilidades, su conocimiento enciclopédico de la ley y su mente analítica seguían vivas. Y por las noches, después de que Lía se durmiera, el hombre que había sido Arthur Guedes se sentaba frente a su ordenador, no como un juez, sino como un cazador. No buscaba a Ricardo Vega. Sabía que Vega, un maestro de la ofuscación, habría desaparecido en una red de paraísos fiscales y identidades falsas, protegido por la amenaza latente contra Lía. Perseguirlo directamente era inútil y peligroso. En cambio, Arthur aplicó la misma lógica que usaba en sus casos más complejos. No ataques al rey, desmantela su reino pieza por pieza. Se sumergió en los archivos del caso Vega, pero esta vez los miró con otros ojos. Ya no buscaba pruebas para una condena. Buscaba vulnerabilidades, socios, transacciones anómalas, los hilos sueltos que Vega podría haber dejado en su arrogancia. Usando sus antiguos contactos de forma discreta y anónima, y navegando por las zonas más grises de la web, comenzó a trazar un mapa del imperio oculto de Vega. Descubrió que el fraude por el que había sido juzgado era solo la punta del iceberg. Debajo había una estructura mucho más siniestra que involucraba el lavado de dinero para cárteles internacionales a través de empresas de tecnología limpia. Era un crimen de jurisdicción federal, muy por encima del alcance de su antiguo tribunal. Era el talón de Aquiles que había estado buscando. El trabajo fue metódico, paciente y obsesivo. Durante meses, Arthur recopiló datos, cruzó referencias, siguió el rastro del dinero a través de una maraña de corporaciones fantasma y paraísos fiscales. No era justicia, era estrategia. Era la preparación de un tablero de ajedrez donde él controlaba todas las piezas. El juez ha muerto, pero el padre se ha convertido en un cazador. Su búsqueda de justicia apenas comienza, y el tablero está listo para el movimiento final. Si te preguntas cómo termina esta historia de traición y redención, y quieres apoyar la creación de más narrativas como esta, este es el momento. Suscríbete al canal para ser el primero en ver cómo concluyen nuestras historias, y no te olvides de darle a me gusta a este video. Tu apoyo es crucial. Y ahora, el final del juego. Arthur compiló toda la información en un dossier digital impecable, una obra maestra de la investigación forense, completamente anónimo y sin rastros que pudieran llevar hasta él. No contenía opiniones ni acusaciones, solo hechos, cifras y rutas bancarias irrefutables. Una noche, desde la red Wi-Fi de una cafetería a 30 kilómetros de su casa, envió el archivo a un único destinatario, la Dirección de Correo Electrónico General de la Unidad de Crímenes Financieros del FBI. Y luego, borró todo de su ordenador, cerró esa puerta de su vida y regresó a casa con su hija. La escena final tiene lugar 3 meses después. Es una tarde de otoño brillante y soleada. Arthur está en el parque, empujando a Lía, ahora una niña vibrante y saludable de 8 años, en un columpio. Sus risas se mezclan con el crujido de las cadenas y el susurro de las hojas secas. Arthur no es el hombre atormentado que conocimos. Hay una paz en su rostro, una ligereza en su postura. Su teléfono vibra en su bolsillo. Lo saca y ve una alerta de noticias de una agencia internacional. El titular dice: Fugitivo internacional y cerebro financiero, Ricardo Vega, capturado en Ginebra tras una operación del FBI. Se enfrenta a cargos de lavado de dinero y conspiración. Debajo, hay una foto borrosa de Vega siendo escoltado por agentes federales, su rostro arrogante finalmente reemplazado por una máscara de incredulidad y derrota. Arthur mira la foto durante un largo momento. No hay una sonrisa de triunfo en su rostro, ni una oleada de venganza satisfecha. Hay algo más profundo, una sensación de cierre, de equilibrio restaurado. Había utilizado el sistema que lo había traicionado para que se hiciera justicia, pero en sus propios términos. La ley no había curado a su hija, pero su conocimiento de ella le había permitido proteger su futuro. Guardó el teléfono en su bolsillo. Lía gritó desde el columpio: «¡Más alto, papay! ¡Más alto!». Arthur sonrió, una sonrisa genuina y libre.
Allá vamos, dijo, y le dio al columpio un fuerte empujón, enviándola a volar hacia el cielo azul, su risa el único veredicto que importaba ahora.